Just so that it was an area of that there is at least 30 different nations. Es un área donde hay representadas por lo menos 30 naciones diferentes. And it has a multifunctional uses the building. De manera tal que es un edificio multifuncional. There's a kindergarten. Hay un jardín. There's places to make some hobbies. Un jardín por jardín de infantes, no jardín de plantas. Un lugar también para desarrollar distintos hobbies. And etc. Etcétera. And this is the church, the chapel. Esta es la capilla de la iglesia. And I've designed all the furniture. Y yo diseñé también los muebles. And a lot of wood. Como ven, mucha madera. And what comes to the wood, I was supposed to talk when I showed this solar decathlon house that the most important part was the moisture buffering. En ese decatlón que yo les comentaba antes, lo más importante a demostrar era lo que tenía que ver con amortiguar el ingreso de humedad. So the wood has this capacity to take the moisture and release when it's drier. Y la madera tiene esa capacidad de absorber la humedad y de liberarla cuando es más seco. And that's very important aim, the quality of air that we are breathing. Y es importante también para la calidad del aire que respiramos. Okay, the same thing is here. Y lo mismo aquí. And also the acoustics. Y también para la acústica. This is me. Este a bit, few years ago. Hace algunos años nada más. Unos poquitos. I have this kind of weird interest of course, I was talking earlier about this detailing. Como les decía antes, yo tengo este interés un poco raro en los detalles. Sometimes I want to use some really rough materials combined with the really fine materials. A veces me gusta combinar materiales más toscos, digamos, con materiales más finos. This is the cheapest chain. Esta es una cadena económica, muy barata. And laminated rosewood. Y, digamos, una madera de rosal laminada. And it's a bunk bed. I did it for one exhibition. Y son cuchetas y lo hice para una muestra. I'm a family of 4 boys. Somos una familia de 4 varones. I'm the second youngest. Soy el segundo más chico de los 4. And we used to have these kind of bunk beds. Y solíamos dormir en cuchetas con mis hermanos. So I made this for my brothers. Así que esto lo hice para mis hermanos. And this is my first furniture under the production, and it's still under the production. Esta es la primera silla que hice para fines de producción y de hecho se sigue haciendo. It was year 2001. Es del año 2001. So 17 years already. Así que hace 17 años que sigue haciendo. That's where you're heading to get royalties. Y es ahí a donde uno apunta para recibir las regalías. And it's I wanted to create a chair from one sheet of plywood. Quería, digamos, crear una silla a partir de una placa de madera terciada. To be able to make a backrest, armrest, and the seat by pressing it once. Y quería poder hacer los apoyabrazos, el asiento y el respaldo, digamos, prensándola una vez, digamos, de una sola vez. And then there's another chair called kide. Esta es otra silla que se llama kide. It's crystal in English. Okay, esa palabra, es una palabra finlandesa que es cristal en inglés. And in this case, I just wanted to study how tight you can bend the wood. En este caso yo quería saber hasta qué punto se podía, digamos, curvar la madera. And the radius became 4 millimeters. Okay, y terminó siendo de 4 milímetros. And I could start to play with these bendings. A partir de ese espesor, digamos, de ese grosor, sí pude empezar a jugar, digamos, con lo que era curvar la madera. In year 2000, I made the first sketch. En el año 2000 fue cuando hice el primer bosquejo. And I was supposed to have my first solo exhibition in 2003. Se suponía que tenía que hacer mi primera exhibición individual en 2003. And I thought that this is going to be the chair to show there. Y decidí que esta era la silla que iba a mostrar. But the company where I was working at the time, pero la compañía en la que trabajaba en ese momento, they want to have this as a product. No querían esta silla como producto. And I couldn't show this at my show. Y no la pude mostrar. So I had to very quickly figure out something there. Así que rápidamente tuve que cambiar de planes. But the same edgy design became to my
works to the exhibition, they were more artistic. Y este es el diseño que terminé, digamos, mostrando en la muestra, que es más artístico. I was studying the line between the fine arts and more rational furniture design. Estaba tratando de explorar esa línea que divide lo que sería, digamos, las bellas artes y un diseño más racional. And this is it. It's called Mummola. Y se llama Mummola. Este es digamos, el resultado de esa exploración. It means the grandma's place. Grandmother's place. Grandmother's place. Grandmother's place. Es el lugar de la abuela, eso significa en finlandés. And then I worked quite a lot to Japan, and this is one design for bamboo chair. Este es otro diseño para una silla de bambú. I built a honeycomb construction out of the bamboo. Y con el bambú hice esta construcción tipo panal de abejas. It was super stiff and light. Era muy liviana y muy rígida al mismo tiempo. So you could just bring 2 frames beside of it. 2 frames within what? Two frames beside of this bamboo. Yes, but what do you mean by 2 frames? There are two pipe structures. Two structures. Yeah. Directamente, digamos, como era tan rígido, utilizando 2 estructuras de metal se podían unir. This is just a beautiful picture, that chair. It just looks better from there. Es la misma silla, pero puesta de otra manera, parece como una reposera y se ve mucho mejor así. And of course, comparing the wood, it's a lot more stiffer, so I could manage to make very thin tables. Pude hacer, digamos, maderas muy delgadas con este And material. again, I could bring only the Mesas. legs to the sides, and they would keep that straight, the board. Y si bien, digamos, no hay nada, digamos, mucho sustento, digamos, en las patas, pero al ser, digamos, tan delgada y tan rígida, la pude sostener mucho mejor con esta estructura, siendo bambú en lugar de madera. If it would be wood, it would go like this because of the weight of the material, but the bamboo is so stiff that it just keeps the straight. Si hubiera sido madera, enseguida se hubiera combado, digamos, el espacio medio entre las patas, pero al ser bambú y ser tan rígido, se mantiene, digamos, recto. And then I also tried to make an lightings out of it. También traté de hacer artículos de iluminación a partir de ese material. And trivets. Y esto. And this is called obi. Esta se llama obi. Obi is the one of the belts of kimono, the roll behind of your back. Es la parte del kimono que utilizan las japonesas que va en la parte posterior de la espalda. And it's laminated bamboo again. Es bambú laminado una vez más. It's just different versions and table. Son distintas versiones de las sillas y la mesa. And when I first came to the factory in south of Japan, in Hagi, Cuando fui a la fábrica en el sur de Japón, en Hagi, por primera vez, there was snow on the ground había nieve and apples, at the oranges at the tree. y había manzanas en los árboles. And this became named Dai Dai. Esta silla le di el nombre Dai Dai It means a summer orange. y significa naranja de verano, porque también había manzanas y naranjas. Even that you take it when the snow is at the ground, you know. I don't know why it's summer orange and it's middle of winter. No sé por qué le llaman naranja de verano, porque era en medio del invierno y estaba todo nevado, pero bueno. The idea was to have three stools together to be in a bigger chair. Se pueden unir 3 de estos bancos y formar una silla más Whenever grande. you get the guest to your house, so you can separate them. There's a connector pieces underneath. Y si uno tiene invitados, las puede separar. Tiene un gancho que las une por debajo para hacer una sola silla, pero si necesitamos sentar más gente, se desarman y se pueden utilizar como banquitos individuales. And this is called C. Este se llama Si. It's based on one component. Se basa en un componente. Of course, because of the joinery, there's different kind of cuttings, but this is one unit. Es una unidad. Tiene distintos cortes, por supuesto, por cómo está unido, pero es una sola unidad. And you can build a shelf system out of it. Y a partir de ese componente individual se puede armar una estantería. Also, I did a small glass table for the Y company. también la pata de una mesa de vidrio. And this is a toy that I was playing when I was a child, to have pieces of wood together with bells, and when you tighten it goes like. I have seen them at the marketplaces here. Son esos juguetes que se venden en las ferias de artesanos, que digamos, son todas maderitas y que según uno como las mueven hacen ruido. Bueno, con eso él solía jugar cuando era chico. But the same technique.
utilicé la misma técnica. I could make a shelf system that you can have 14 different variations out of it. Para hacer un sistema de estanterías y con esto se pueden, digamos, utilizar distintas 14 formas diferentes o variaciones diferentes. So it was my study for young people to when they are moving while studying, so you can reshape it. Digamos, es más que nada para los jóvenes cuando están estudiando y se tienen que mudar para que le puedan dar distintas formas en función de dónde estén viviendo. It was called Granny Smith. Se llamó Granny Smith. Because of the apple. And por it la looks, manzana, digamos, por la Granny Smith, la variedad so de manzanas. they look like apple boxes. Se asemejan a cajones de manzana, de ahí el nombre. And this is called Fenno. Este se llama Fenlo. Fennostool. It's because of the area, Fennoscandia, where we are living. Okay, digamos, en honor al nombre del lugar donde vivimos. This is heavily related to our roots. Está muy relacionado con nuestras raíces. It's a kind of shape of archi-shape of our bench. It's a stool, sorry, Es un banco. no bench. Son, digamos, banco largo y banquitos individuales. And then, of course, quite a lot of office stuff what we have to design. Y también tenemos que diseñar mobiliario de oficina, por supuesto. There are some conference chairs. Estas son sillas, digamos, de tipo para ejecutivos de conferencia. Called neuvos. Para conferencias se llaman neuvos. Beauty of this design is the armrest actually. Y lo clave en este diseño son los apoyabrazos. It's the same for the right and left side. Es So el mismo para digamos, el brazo izquierdo que el derecho. I could save from the costs of molds. Y con eso pude ahorrar en lo que es el costo de los moldes. But that also makes hacerlos. the design work a bit more difficult to be able to have a good comfort and nice design. Pero a su vez lo dificulta un poco, digamos, perdón, el diseño para lograr, digamos, un buen diseño al mismo tiempo que sea cómoda la silla. And this is the one that which is fitting me. Y esta es otra. So basic small chair. Es una silla básica pequeña. There's like in this series there's 32 different variations. De esta serie hay 32 variaciones diferentes. And as a designer you should have something to your bread as well. So this is the one. Gives me the artistic freedom. Y esta, digamos, me da libertad artística y, digamos, me permite seguir trabajando. And then there's a massive wood chair. Esta es de madera maciza. It's called mush. Se llama mush. There. Como el alce. And because of the backrest, it allows you to sit in many different directions. Esto es por el respaldo que nos permite Side or you can turn it sentarnos around. de distintas maneras, darlo vuelta. And the most the design thought is this one, so it can be flat pack. También se puede, digamos, desarmar y se puede trasladar desarmada y que ocupe mucho menos espacio. And it doesn't even need the screws Ni siquiera hacen falta los tornillos, de hecho, to tie the pieces together. They will go there like. para poder armar las sillas. Son todas piezas de encastre. But whenever you do something for public spaces, someone is going to try to rip it out, so you have to put the screws. Pero bueno, los tornillos hay que ponerlos porque cuando uno diseña este tipo de objetos para espacios públicos, alguien va a tratar de querer llevárselo, entonces mejor que esté atornillado. Maybe I have to tell this. Helsinki University asked me to design an info kiosk. La Universidad de Helsinki me pidió que diseñara una especie de stand o de kiosco para información. And the main point of the task was that do it as you would do it to the prison. Y la principal encomienda era hacerlo como si lo estuvieras construyendo para una cárcel. If there is any loose pieces, they will stall it. Porque cualquier piecita suelta que haya se la van a tratar de llevar. And what happened? ¿Y qué pasó? There was just tiny one plastic piece behind of the info kiosk where you can reset the screen. Había una pequeña piecita de plástico en la parte de atrás de donde se podía resetear la pantalla. Otherwise, it's just a solid one block. Salvo por eso, era un bloque sólido único. And after 1 month, Y después de un mes, I was going around these 50 pieces, estaba viendo estas 50 piezas and half of it, the small component, has disappeared. y la mitad, o sea, los pequeños componentes habían desaparecido. Amazing. Realmente sorprendente.
So screws. Así que hay que usar tornillos. Another flat back Otra furniture. silla. And the idea was that you shouldn't need to have any tools. The only tool is a coin. No hacen falta herramientas para armarla, lo único que se necesita es una So you moneda. can tie it together. Simplemente girando, digamos, la ranurita con la moneda se cierra, digamos, se traban los encastres. And this is a furniture designer's statement. Esta es una declaración, digamos, de un diseñador de muebles. It's like a chocolate bar. Es como una barra de chocolate. But meanwhile you're waiting your royalties, you have to keep yourself warm so you can burn it away. Y mientras uno espera poder empezar a cobrar las regalías, tiene que lograr, digamos, mantener la casa caliente y lograr madera para la casa, así que bueno, puede irse luchando pedazos y utilizarlos. And that's also the thing to remember, to try to keep the production in your own country as well. Y además un recordatorio para tratar de mantener la producción en el país propio. And this is a one statement as well from the same aim. We in Finland we used to have these kind of candles. You burn them, but this is a stool where you have these three letters E, G, and O. Es parecido a lo que sería una vela que se utiliza en Finlandia. En este caso es un banco y tiene tres letras IGO. It was done for an ecological exhibition. Se hizo para una muestra sobre ecología. And when it comes to the end, y cuando se termina, you can still burn it. Aún así se puede quemar. And this is a more artistic works which I was working in Japan, in Hokkaido. Estas son obras más de tipo artístico en las que trabajé en Japón, en Hokkaido. It goes Dakko, Kasane, and Namida. Se llaman Dakko, Kasane y Namida. And one piece of art piece that I did 2012 for my exhibition. Esta es otra obra de arte que hice para mi muestra en 2012. One very famous Finnish sculpture. Es una escultura finlandesa muy famosa. She's Eila Hiltunen. Una escultora, perdón. Eila Hiltunen. Eila Hiltunen. She asked me to design a divan to say the last words for the friends and you know, for family. Me pidió que le diseñara un diván. She was in a very bad shape already. Y ella se sentía muy mal. Ella quería, digamos, un diván para poder desde allí dirigir sus últimas palabras de su familia y de sus amigos. Ya estaba muy mal de salud. I started to make sketches. Empecé con los bosquejos. But in 2 weeks she was gone. Pero en 2 semanas falleció. And I did this to my exhibition to remind her. Y hice esto para mi muestra para recordarla. Later on, almost 11 years later. Casi 11 años después. 9 años. 9 años después. But anyway, the son of her en cualquier caso su hijo came there vino and said that there had to be at least some panther skin on top of it that she would lay there. Y dijo que tenía que recubrirlo, digamos, con algún tipo so it was too simple for her. Para que ella pudiera recostarse ahí, digamos, que este diseño en realidad para su mamá hubiera sido muy sencillo, que tenía que tener algo más sofisticado. So there's 2 positions like. Se puede utilizar este diván en 2 posiciones. And another sculptural furniture design. Otro diseño de muebles, pero escultórico. And I was lucky to have a very famous artist X to paint my 3 chairs. Tuve la fortuna de que un artista muy famoso interviniera estas 3 sillas. He's a graffiti artist. Es un artista de graffiti. Well known. Es conocido en todo el mundo. And there's E, G, and S in these furnitures. Acá hay I, G y S en estas sillas, en estos muebles. All of his works are always like E, G, S. Nothing else. Sus obras son eso, I, G, S nada más. And then there's a furniture concept. Este es un mueble conceptual. Shelf. Es una estantería. And this is important to have the scale because sometimes if I show this without the woman, the people think that it's a rubber stamp, like very small one. Es importante a veces mostrar las fotos para, digamos, poder ejemplificar la escala. Si yo les mostrara la foto de esto sin la mujer sentada, pensarían que es un sello de goma y en realidad es un banco. So it's a bar stool. Es digamos, un banco, una banqueta para un bar.
And I did it as a limited edition for my gallerist in Paris. Lo hice como edición limitada para mi galerista en París. And this is, in 2002, I had two exhibitions, solo exhibitions, and this is from a design museum. Esto es de 2002, es otro momento en que hice también una muestra en exclusiva. I made a work together with the Finnish musicians. Trabajé con músicos finlandeses. And all the musicians, they made a song for the music box. Hicieron una canción para esto que es una caja de música. And I built them from different species of Finnish species of wood boxes. Hice cajas de música a partir de distintas especies de madera que crecen en Finlandia. I show just some. Les voy a mostrar algunos. And another concept chair. Esta es otra silla conceptual. It started from the very basic timber size of, what we have when we build houses. A partir, digamos, de lo que serían las placas de madera que se utilizan cuando uno construye casas, que sabemos son los planchones de madera. And a chandelier, which you have seen already. Esta ya la han visto porque es la que está, digamos, exhibida en el banner de entrada y en la invitación. Es una araña, no me salió, perdón. It's a laminated oak. Está hecho a partir de madera laminada, de roble. But again, the detailing, how you bring the electricity cords. Pero fíjense en el detalle, digamos, de por dónde pasan los cables de electricidad. And all the technical parts that they are hidden. Y todas las partes técnicas, digamos, que se necesitan para poder conectar a la electricidad, que están todas ocultas, no se ven. This is my workshop. Este es mi taller. I have my studio in a city, but beside of it, I have my own workshop where I'm always doing my prototypes by myself. Tengo un estudio en la ciudad, pero además tengo este taller donde hago todos los prototipos que los hago yo personalmente. That's the most fruitful part of the design work. Es la parte más fructífera del trabajo de diseño. When you can really study all the joining systems and material thicknesses. Donde puedo verdaderamente estudiar los espesores de los materiales, las uniones. And make it work. Y lograr que funcione, que se traduzca, digamos, mi idea en una cosa real. After that, it's easy to draw the whole thing with computer and be sure that it works. Después de haberlo hecho eso, digamos, de haberlo puesto en la práctica, ahí sí ya lo puedo, digamos, diseñar con la computadora y así asegurarme de que funcione. This is my workshop. Esta es una vista interior del taller. So you need to have quite a lot of tools to be able to do things. Para poder hacer las cosas, como pueden ver, hacen falta bastantes herramientas. But the most important part is the bright mind and visions, how they fly, and then you come back to the earth, Pero lo más importante es, por un lado, digamos, la mente, dejar que las ideas fluyan, que se vayan de paseo y después sí aterrizarlas un poco, traerlas más a la realidad. And there's a short video that we have our own sawmill. Tenemos nuestro propio aserradero. So nowadays I can manipulate the timber sizes just what I want. Y de esa manera puedo manejar la madera en los tamaños que quiero cortarla, en los tamaños que yo quiero. So there is some sound, but maybe it's only coming from my computer. Tiene sonido el video, pero solamente proviene, digamos, se escucha en la computadora. So it starts from the basics. Empezamos desde lo más básico, como pueden ver. It's like a treasure open the first slice. You never know what is inside. Es como cuando uno, digamos, abre por primera vez un cajón y no sabe qué es lo que hay adentro. When I was younger, I tried to take every time like perfect piece of wood. Cuando era más joven siempre trataba de, digamos, que la madera fuera perfecta, digamos, de elegir el trozo más perfecto. Without any knots. Sin nudos. But nowadays I prefer the material that has more places where you can really look. Pero hoy en día prefiero un material, digamos, que tenga más variedad y donde yo verdaderamente pueda ver. The shape can be very strict and kind of tight.
La forma puede ser un poco extraña, but then it gives the material more space to live. pero le da más espacio al material para vivir. So there's like we are lucky to have this opportunity. Tenemos verdaderamente una gran fortuna de tener esta oportunidad. We should have a bigger machines. Deberíamos tener maquinaria más grande. Some stool, piece of seat. Este es, digamos, el asiento para un banco. It might be an armrest of one chair. Quizás se transforme esto en Later. el apoyabrazos de una silla más adelante. Muchas gracias. So it was a short